uno de los grandes ilustradores y escritores del país, desde el estudio que tiene en su casa en Bariloche, genera una obra acostumbrada a ver la luz, por ejemplo, en el New York Times, en el Wall Street Journal, en el Times o en infinidad de libros y muestras en todo el mundo y en Argentina. Ha recibido cantidad de premios importantes en Estados Unidos, en Europa. Dictó conferencias sobre diseño e ilustración en espacios y universidades de varios países. Su obra tiene un costado especial con la cantidad de libros particularmente hechos para chicos, tanto en los textos como en las ilustraciones que le dan una identidad reconocida en el mundo. Es un auténtico genio y esta noche compartirá el café de Telefe Noticias desde Bariloche, Pablo Bernasconi. Hola, Pablo. Hola. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Lindo, ¿Cómo están? Muy bien, qué lindo lugar que elegiste para vivir, ¿eh? Nada Te debe inspirar bastante. Y sí, la verdad que sí, es algo como que desde hace mucho tiempo ya que estoy acá y como muy conforme, muy contento. Muy alejado a propósito y eso me gusta. Alejado a propósito, pero vía tecnología. Estaba pensando, vos trabajás para todo el mundo desde Bariloche, así que cuando llegó el home office, vos ya eras un precursor, me imagino, ¿no? De esto. Sí, y sí, la verdad que sí. Yo hace, ya te diría, 20 años que trabajo a la distancia, desde la compu, desde mi casa, de mi estudio, para lugares que la gente ni siquiera sabe dónde vivo, ¿no? Y ni tiene importancia. Claro. Eso también es lo lindo, digamos, cuando a uno ya lo llaman mucho más allá de donde viva, donde realmente no importa, ¿no? Cuando la obra sobrepasa mismo al autor y al lugar de donde viene. Claro. Recién veíamos algunas de las imágenes y mire, algo de pluma y algo también de tecnología. En general, ¿cómo proyectas tus dibujos? ¿De qué manera? ¿Usando mucha tecnología o así como estábamos viendo recién? Mezclo mucho todo. Uso un poco tecnología, pero muchísimo menos de lo que la gente cree. La verdad que no es que trabajo de forma digital, sino que hago mucho analógico. Entonces hay mucho de lápiz, de técnicas que tienen que ver con el acrílico. También trabajo con muchísimos objetos, porque lo mío también tiene que ver con las tres dimensiones, ¿no? Es más una escultura que un dibujo, claro. Si lo tuviese que escribir. Uno lo ve y es como la representación de un collage en la mayoría de las imágenes, ¿no? Como que aparecen distintos elementos aplicados para darle forma a la imagen general que querés plasmar. Claro, sí, la verdad que es así. A mí lo que me interesa también es que la imagen genere un sentido, ¿no? Que genere una poesía. Lo que muchos de los que hacemos esto le llamamos poesía visual. Uno está acostumbrado a escribir o a leer poesía escrita, ¿no? Por medio de las palabras. Pero ahí también hay algo que se llama poesía visual, que es una metáfora llevada adelante por medio de imágenes. Y eso es lo que a mí más me gusta y lo que utilizo en los libros para niños, para adultos. Es algo lo que más me entretiene y que más me desafía también, sobre todo. Claro. Mirá lo que decías, porque los chicos son de los más observadores, no se pierden detalle, ¿no? Entonces deben ser los que mejor leen tu tipo de poesía, ¿no? Dibujada. Sí, sobre todo lo que tienen los niños y las niñas es que son muy detallistas, ¿no? Ven cosas que nosotros no vemos. Por ejemplo, un adulto va en general del macro al micro y los niños van al revés, del micro, de la cosa más chiquita, al macro. Entonces encuentran detalles y encuentran pistas en las imágenes que yo a propósito, después de saber esto, empiezo a plantar y eso lo vuelve todo mucho más divertido, ¿no? Es como un juego de acertijos que no termina nunca, así que eso a mí me entretiene mucho. Digo, te obliga a pensar como un niño también entonces, ¿no? Sí, es preocupante en ese punto que a mis 47 años pienso como un niño, pero sí sucede eso. La verdad que sí, me lo dice mi mujer, así que debe ser así. Bueno, pero también en alguna parte está como al revés también esta cuestión, ¿no? Porque los chicos que te siguen o los papás que eligen los libros para sus chicos, tus dibujos, justamente están frente a ilustraciones que no son las tradicionales de un libro de cuentos infantiles como estamos acostumbrados. Entonces, obligás a trabajar con la imaginación en la percepción que el chico tiene de cada una de tus imágenes.
Sí, en realidad lo que hago también es apelar, y eso yo no distingo ya ni de niños o de adultos, ¿no? Claro, Apelar a la inteligencia del otro, que es la mejor manera de leer la poesía, ¿no? Entender que el otro, que el lector, que el veedor, quien está disfrutando y observando lo que uno haga, posee una inteligencia suficiente como para desencriptar eso, ¿no? Y entonces uno confía en esa inteligencia. Para mí eso es valiosísimo y es un poder que tienen las imágenes cuando tienen buenas intenciones, ¿no? Hay de todo en este mundo, hay libros que apelan a la inteligencia y hay libros que no. Claro. Entonces, bueno, cada uno se ubica en el lugar que le corresponde. A mí me gusta mucho entender que hay un otro que tiene esa capacidad igual a la mía o muy superior a la mía, con la que yo puedo lidiar y con la que puedo, no sé, ayudarnos todos a comprender mejor este mundo. Lo más importante, lo más probable, quiero decir, es que hayas hecho una especie de investigación sobre la lectura, ¿no? de los más chicos y del nivel inicial. ¿Crees que se le da importancia a la poesía dentro de la educación? ¿Que se le enseña como se debiera? Mira, a mí me cuesta mucho generalizar porque hablamos, digamos, así como yo estoy en Bariloche, ustedes están en Córdoba y hay como, la Argentina es tan grande, hay tantos países diferentes en nuestro país que hay lugares que yo me encontré en que sí se le da muchísima importancia a la poesía y a la literatura y a las imágenes y a la plástica y otros lugares que no. Me parece que un poco la tarea que tenemos los autores también es acceder a esos lugares y tratar de estimular eso. Me parece que eso es importante para entender que hay mucho por aprender, hay mucho por ganar, hay mucho terreno por ganar, por suerte, en cuanto a los que tienen la labor de presentarle eso a los niños y a las niñas, ¿no? Más allá de que esta generación viene muy ávida, viene muy... tiene como un apetito, diría... muy contagioso con respecto a sus congéneres. Así que creo que corresponde la tarea de, por lo menos los que hacemos, de estimular eso. Pablo, una de las cosas más sorprendentes, por lo menos para mí, de la obra que has llevado adelante, ha sido tu interpretación a través de tus dibujos, de tu ilustración, de los poemas de Leonard Cohen, ¿no? Un gran artista, un gran poeta canadiense, fallecido hace 5 años atrás. ¿Cómo surgió eso, esa idea, y cómo trabajaste para interpretar a través de tu obra, de tu ilustración, tus dibujos, los poemas de este hombre? Fue un trabajo como conjunto con la editorial, con Edasa. Yo admiro hace mucho tiempo a Leonard Cohen. Me parece, justamente dentro de lo que hablamos recién, que era un poeta y era un artista que expandía su inteligencia a un montón de espacios, desde la música, la poesía, la literatura, el escenario. Y a mí me interesa mucho ese tipo de personajes. Entonces yo le propuse a la editorial conseguir estos textos, sobre todo estos 3 textos, para establecer un diálogo con la poesía desde mi poesía visual, desde la imagen, desde el collage, de la ilustración, y generar esta especie de nuevo producto, nuevo proyecto que esté como amparado bajo el ala de Leonard Cohen, de sus textos que son maravillosos. Realmente. Así que bueno, salió ese libro, que en realidad es una caja con 3 libros, que para mí es un placer estar como de la mano de semejante artista, ¿no? Me parece que es algo que lo disfruté muchísimo, y también creo que los que conocen su obra y los que conocen sus canciones también lo van a disfrutar. Así que bueno, para mí fue eso. Pablo, ¿esto fue posterior a la muerte de Cohen? ¿Él alcanzó a tener contacto con esto o no? ¿Cómo fue esa parte? Fue casi durante. Lo que pasa es que, por supuesto, cuando terminamos de hacer los libros y cuando se estableció el contacto también, que ya estaba avanzado el tema de los derechos, ya él justo ahí falleció, y después pasaron un tiempo y bueno, obviamente él no conoció los libros, sí su familia, sus hijos y bueno, sus representantes, todas las personas. ¿Y qué dijo la familia de lo que hiciste? Les gustó muchísimo, están como muy, muy contentos con eso. También es como... Parece que no parece, pero este tipo de imágenes tienen mucho de latino, ¿no? Es como muy argentino la forma que lleva adelante. Entonces es bastante particular, ¿no? Hay como un cruce de mundos ahí
que fue muy feliz, ¿no? Fue como muy coincidente. Pues sabés que eso te iba a preguntar, para aquellos que no están habituados a esa lectura, a ese tipo de lectura, ¿es fácil el entendimiento y con qué se encuentran, ¿no? ¿También? Sí, no sé, me parece que hay como cierta naturalidad a la que uno tiene que apelar cuando lee una imagen, ¿no? Ajá. Porque hay muchas formas de leer una imagen. Hay imágenes que son, digamos, que son hasta didácticas y que te las presentan de la forma en la que las tendrías que entender. A mí eso no es mi rumbo. Yo prefiero que la imagen demuestre por sí sola. En general los artistas tratamos de no explicar nuestras imágenes porque es como, no sé, como ser condescendiente con el lector, cosa que para nosotros es como una palabra prohibida, claro, ¿no? Es como algo que no queremos que suceda. Entonces la imagen debería defenderse por sí sola. Esa es la mejor forma de entablar una relación con una imagen metafórica, con una imagen que apela a la poesía. Se me ocurre con el acceso que tenés a medios internacionales donde has publicado, recién nombramos, qué sé yo, New York Times, por ejemplo, que lo universal de la imagen hace más fácil ese contacto con otras culturas. Uno piensa por allí, otro tipo de manifestaciones del arte necesitan más explicación justamente. ¿Pero te ha sido fácil eso siempre? ¿Has tenido buena recepción en otras culturas con tu trabajo? Con correcciones sí, digamos, hay veces que... No tanto en las imágenes en general, por ejemplo, si yo trabajo para diarios de anglosajones o la hispana no hay problema. Sí. A veces he trabajado para diarios, no sé, por decirte, en Japón o en China o en India, en donde tengo que hacer un esfuerzo para entender un poco mejor de qué se trata. Digamos, los lenguajes son tan diferentes y los signos y los emblemas son tan diferentes que hay trabajos que no pude, directamente rechacé hacer. Por ejemplo, yo hago muchos retratos de personajes y para eso tengo que conocer al personaje, ¿no? El que sea. Y a veces cuando me presentan, no sé, por decir, de un político de la China, bueno, no puedo hacerlo, tengo que decir que no, estoy muy lejano a esa idiosincrasia. Pablo, bueno, qué gustazo que nos hemos dado, ¿no? Pablo, esta noche. Ha sido un verdadero placer realmente y abrimos la puerta a quienes no hayan accedido a tu obra justamente a disfrutarla y a descubrirla a través de este diálogo con vos. Te agradecemos mucho este rato para compartir con Telefe Noticias aquí en Córdoba. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y hasta pronto. Gracias por la entrevista. Gracias, Pablo. Un abrazo grande. Gracias.